te encontraste con algún baile en tu escuela, en el barrio, y de repente alguien pasaba repartiendo números porque se elegía la reina de ese baile en la escuela, pero de esa escuela se seguía por otra de otra parte del mismo distrito, finalmente se hacía la elección de la reina de la vendimia del distrito y así iba comenzando un juego de intercambio, de realidades, de bellezas, las bellísimas mendocinas que todos los años dan a conocer esa belleza públicamente en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Arranca por las distritales, por las municipales, las departamentales. Y allí pasan cosas, y vos estás. Y en un momento específico está la fiesta de cada departamento, lo que verdaderamente es un acercamiento a nuestra cultura, redimensionar el vino ese que tenemos tan cerquita, la montaña y tanto más. Lo que conforma la mendocinidad, esa que seguimos buscando aquí cuando hacemos el show de Marcelo Zapunar. Mil cosas hay para hablar con Marcelo, casi todas las hemos hablado a lo largo de muchas entrevistas. Sí, sí. Y es un gustazo porque decimos, che Marcelo, venite al programa, sí, ahí voy. Entonces ahí se engancha, también con esta dinámica nueva, donde, por ejemplo, nos gustaría saber si te animás a compartir con nosotros algún perfil de alguna de tus historias de amor, de esas que te golpearon así, ¡pah! Y te formaron. Que soy perdedor en todas las Bueno, historias pero de amor, espérate, el 90% de los seres humanos, sí, claro, ¿o no? Claro. Al que mejor le fue en una, que le fue bien. Claro. Y no cuenta las 99 y te cuenta que esa y escribió todas las canciones y se llama Carlitos Gardel. Claro, ponele. Claro, y no cuenta todas las que perdieron. Y bueno. No, había conocido... Mirá cómo le hago silencio para que cuente la historia. No lo voy a dejar. Había conocido a una chica hace ya muchos años, de Santa Fe, de la música. Ajá. Y estábamos bien, viento en popa. Y de un momento para el otro me dijo, bueno, el mes que viene, o te venís vos a Santa Fe o me voy yo a Mendoza. ¡Qué fuerte eso! Y López hizo la gran good evening. No good evening, good evening. Buenas tardes, dije. Y bueno, me tuve que ir. No Goudini o Goudini. Sí. Good evening. Claro, claro. Bueno, perdí ahí, pero bueno, era una apurada muy fuerte. Sí. Yo recién tenía 25 años. Estabas arrancando. Sí, claro. Pero así era un hecho consumado. Claro. O te venís vos o me voy yo. ¿Y cómo dijiste al principio una de esas chicas que conocí en el ámbito de la música? Fíjate vos la forma decorosa del abogado, gracias del músico, en el ámbito de la música. Después del show, la morocha esa que me guiñó el ojo, claro, no. en la fila 3, ¿no es cierto? Claro. ¿Vamos para allá? ¿Seguimos? ¿O nos quedamos por acá? Usted diga, caminamos, dele. No, mis mejores mucho historias ruido, por acá. son de la música, Sí, nos quedamos por acá. Mis mejores historias son de la música, claro. Totalmente. Porque pareciera que ya hay un acuerdo previo en algunas cosas del mundo sensible, que vamos a andar hablando si sube o baja el dólar, con esa mujer. Claro, estamos hablando si te gusta tal disco, tal esto, tal otro, y ahí empezarán los acuerdos y después los desacuerdos. Y la poesía, que es la base de la canción, ¿no? En buena medida, parte sí o sí de un mal momento del autor. Sí, yo creo que sí. Yo cuento en el tour de los bares que compongo baladas porque voy zafando los abandonos que voy teniendo de mujeres, porque el baladista compone sobre la ausencia, sobre haber perdido. Completar el duelo en todo caso, ¿no? Entonces toco el piano y digo, imagínense que no voy a componer, qué bien que estamos, la pareja se ha consolidado, qué buen tipo es mi cuñado. Nadie compone ese tipo de canciones que está todo bien, y menos con ritmo de balada. Si estamos hablando de pérdida, ausencia, lágrimas, qué sé yo. Entonces, a veces cuando no tengo que componer, busco una mujer que me deja y ahí salgo. Y ahí sale un disco. Claro, si la historia de amor ha sido fuerte, sale un disco, un par de temas como venio, bárbaro. Bueno, tomamos en solfa, pero no es tan joda. No, por cierto que no. Seguro. ¿Y sabes qué? Para el final, una pregunta que le hacemos a algunos de nuestros entrevistados. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Feliz, libre y feliz. Bien. Pero feliz de mi concepto de felicidad. ¿Cuál es? Viajar, no privarme de algunos shows, de algunas comidas, de algunas bebidas en algún sitio, no sé, en la Torre Eiffel, en Machu Picchu. Bueno, que nos invite, que nos llame, que nos diga cuándo salimos y claro. ¿para dónde vamos? Pero dijiste cuando sea grande, falta mucho para eso. Tienes razón. Te voy a mandar cuando sea más de 5 puntos no sé cuánto. Claro, te voy a mandar los pasajes para que vayas. No, un buen concepto de felicidad,
que no por ser personal, que es absoluto, es solamente lo que uno realmente no se miente a sí mismo y dice, la verdad que la estoy pasando bien. Entró por el mismo lugar donde los 4 de Liverpool entraban sí o sí. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Contanos, por favor, alguna anécdota y enmarcá ese viaje a Londres. A Londres y Liverpool. Hace 2 años hice el Tour Beatle, que ahora va por la fase número 17, el año 17 que se hace, que lo hace Mario Holguín, un músico chileno que me invitó después a tocar con ellos, y invita todos los años en septiembre el Tour Beatle, que son 12 días, 4 en Londres, 4 en Liverpool y los últimos 4 en Londres. Beatles meduloso. Para lo cual, los que vayan, que nunca más de 13 y 14 personas, tienen que ser conocedores del tema Beatles. Pues si vos vas a la casa de Brian Epstein y no sabés quién es Brian Epstein, bueno. Y ahí no cuando... va a pregnar en vos de ningún modo toda la información que está atesorada en los genes y que se destapa a partir también de tu gusto personal por estos musicazos. Claro, ¿no? Que no solo, y a lo que voy, que no, cuando entré a The Cavern, que fue los 3 días, 3 noches que estuve en Liverpool, fui todos los días a The Cavern, y di cuenta que los Beatles, ahí compré esto, ¿no? Que los Beatles no es solo la música, es otra cosa, claro, es un himno libertario de ropa, de pelo, de esto, de colores. Se acerca Andy Warhol, se acerca McGrath con el tema de la manzana, cómo se produce, de dónde viene cada cosa, George Martin, esto. Las canciones son hermosas, son invencibles, pasan los años, son invencibles. Y están vivas. Pero no es solo la música, la cultura Beatle excede a lo musical, hay otro tipo de cosas. Guerra de Vietnam y un montón de cosas. Y por eso tanto dolor la muerte de John en el 80, claro, ¿no? Claro. Con todo lo que podría haber hecho 1980, 8 de diciembre. Con todo lo que tenía para dar todavía, ¿no? Tremendo. Con 40 años recién cumplidos. 40 años recién cumplidos. Mirá, y sacando un disco 20 días antes. Qué pérdida que todavía sufre la humanidad, ¿no? Ese disco Doble Fantasía fue un éxito y nunca sabremos si fue un éxito porque se murió Lennon después o porque realmente lo era. Para mí tenía canciones hermosísimas, como Empezando de Nuevo, Starting Over. Y bueno. Cuando te lo encuentres por el centro, Marcelo López, decirle, pero contame un poquito más de lo de Liverpool. Si en Latinoclase, ahí en el show de Marcelo Sapunar, contaste muy poquito. ¿O no? Te va a pasar, ¿eh? Te va a pasar. Hay que sentarse y decirle, mirá, acá en el Casbah pasó esto, en el Jacarandá pasó esto, en esto pasó esto. Está en el Casbah está todavía Pete Best, que era el primer baterista de los Beatles, claro. A quien George Martin le dijo, ustedes son contratados, pero el señor no va a continuar. Y buscaron a Ringo, que estaba ahí. Fuimos a la casa de Ringo, a las 2 casas de Ringo también. Oh, mirá qué emocionado. Y el tipo dice, ¿quién? ¿Yo? Sí, pues ya eran Beatles. Claro. Y bueno, y llegó como se dice, a los aplausos, nunca mejor dicho, a los aplausos. No, pero mirá todo lo que hizo después, ¿no? Y sigue haciéndolo. Claro. Sigue haciéndolo. Aquí en el show de Marcelo Sapunar. Vení. Bueno, vos lo sabés, estás caminando la ciudad todos los días y te encontrás con algunas calles cortadas, por obras que tienen que ver con espacios nuevos para el tránsito de todos los mendocinos. Veíamos uno de los carteles aquí sobre calle Espejo de Ciudad. Vos seguime a mí, Liliana, que yo tampoco sé a dónde voy, Te decía recién. Muy bien, te sigo. Mira, la base es que caminemos por las calles de Mendoza, que la pasemos bien, en una siesta donde se amenaza un pequeñísimo viento sonda, y la mujer coqueta decide tomar los anteojos y sacarlos, dejar el rostro a la vista, una periodista de muchísimos años en Mendoza, que también se ha desempeñado en medios nacionales y que en algún momento se encontró con una punta y que era de una hipotética novia de Juan Domingo Perón, cuando todavía no era el general y cuando todavía no había sido presidente de la nación. ¿Me explico? Digo bien, el coronel Perón, ¿no? El coronel en ese momento, año 1939, ya había enviudado de Yolanda Tizón y viene a Mendoza a vivir desde el 39 al 42. Ahí está, mirá, 3 años, yo pensé que eran 2 años, 3 años, y habitó 3 casas diferentes. Sí, sobre calle Perú. Ahí está. Sobre Perú frente a la plaza. Frente a la plaza Perú. Bien. Frente a la plaza al lado de Osle, no sé si se puede decir. Claro, sí, ya se dijo y no hay problema. Bien, porque todavía... digo, por ahí algún mendocino tiene ganas, como decía mi viejo, de agüitar y se las pica para allá. Sí. Y busca y dice, che, acá vivió Perón, ¿no es cierto? Y te ponen la piel de gallina. Claro. Era la casa de los Drago. El señor era italiano y Perón no se la quería alquilar a Perón a la casa
esa casa. ¿Y por qué? ¿Tenés idea? No sé, pero él le dijo, ¿cómo se llama su papá? Entonces le dijo el nombre y él fue a hablarlo, dice que lo abrazó y se puso a hablar en italiano con él. Lo y mató. se puso a hablar no solamente en italiano, sino en el dialecto Claro. del padre. En el dialecto del idioma italiano, es decir, lo que se hablaba en ese pueblito de ese señor o del padre de ese señor. Sí. Es decir, que lo sedujo, como después a buena parte de las masas argentinas, ¿no? Es así. Bien sedujo. podemos decirlo. Bueno, y también vivió en Agustín Álvarez, y Martínez de Rosas. Y vos creo que nos enseñaste a todos en qué ventana tomaba café. En la segunda ventana. La segunda ventana sobre... Sí, sobre Martínez de Rosas. Sobre Martínez de Rosas. Fíjate vos, te estamos contando parte de la historia. Mientras hay un laburante ahí con la escalera, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Se mata de risa, está trabajando en el medio de la siesta. Y acá hay otra gente que se ríe porque está en la televisión. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No tenemos tiempo de hablar con todos, nos encantaría. Sí. El tercer domicilio de Perón. Y el tercer domicilio de Perón, acordate que él estaba en el regimiento de infantería. ¿Eso es en Tupungato? Cuando él viene de Italia estaba en el regimiento, en Tupungato. Bien. Y después pasa al liceo militar al octavo. Y en la tercera dirección de él, él se quedó en esa dirección, en Martínez de Rosas y Agustín Álvarez. Y después comienza él daba clases de esgrima adentro del regimiento de infantería. Entonces él paseaba y bajaba por la calle Juan B. Justo todos los días. Ah, mirá. Y venía a gimnasia y esgrima de acá, de la capital, de la calle Gutiérrez, y Avenida España. Casi España, claro. Mirá. Él tenía muchos amigos, Villanueva, entre otros amigos de él. ¿Y vos qué has investigado, que estás metido en esa parte de la historia? Sí. Yo recién te decía 3 domicilios, porque tenía entendido que había estado en 3 lugares diferentes, Perón, en esos 3 años en Mendoza. Esos 3 años. Te dejo ahí la duda. Creo que, perdón, a lo mejor me he equivocado, pero yo recuerdo solamente 2 domicilios estables, porque esa casa correspondía a la segunda, la de Martínez de Rosa. Iban todos sus amigos, Corbalán Nanclares. Y Corbalán Nanclares, que ya falleció, fue el que me dijo, vaya y siéntese en la segunda ventana. Bien. Que ahí desayunaba, y yo me senté y miraba. Qué emocionante. Y lo más probable es que Corbalán Nanclares te haya dicho eso en su departamento de 9 de julio, casi Colón, ¿no? Perfecto. Segundo o cuarto piso, por ahí. Sabés que hace poquito estuve en Buenos Aires y pasé por el domicilio que tenían con Evita en los días del 17 de octubre en calle Posadas. Bien. Ahí atrás del Alvear. Del Alvear, muy bien. Con Evita venían, él primero almorzaba casi todos los días en el Torquio, donde ahora es la papelería Entre Ríos. Bien, se llamaba Torquio. En la calle aquí. Entre Ríos. Bien, Entre Ríos. Claro. Y después cuando se fue y se casó con Eva, la traía a almorzar ahí. Pero quería contarte lo de la novia porque es muy atractiva la historia. No, lo de la novia, no. Una mujer muy joven. Ahora en el próximo bloque, aquí en el show de Marcelo Zapunar. Vení. Ah, bueno. Dice que me hace bailar para que no coma más chivo. Y tiene razón. Acá hay mucho chivo. Pero esto no es chivo, esto es pastel de papa, otras cosas. Pastel de papa no, eso se come al último. Eso se come al final. Los chivos se empieza por el chivo. Chivo asado y bien preparado y con ensalada. ¡Qué rico! ¿Cómo se prepara un buen chivo? El chivo se prepara, se saca el cuero, bien el cuero. Ajá. Yo conozco mucha gente que saca el cuero, pero no tiene que ver esto con el chivo, ¿no es cierto? ¿Ah? Al chivo hay que sacar el cuero. No, a usted no. A mí no. Hay que sacar un poco de gordura, dice el señor. Bueno, Oreste, un gustazo conocerlo. Y que tenga una buena mañana. Igualmente, que ande lindo. Un gustazo, mira vos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Lo mira así como de costado el señor, no sabe si nos vamos a acercar o no. Y yo me muero por saber a qué ha venido al centro. Todo lo que te devuelve la historia cuando te metes, ¿no? A investigar. Se lo digo yo a una periodista que se anima con muchos temas de la historia, los da a conocer a través de su espacio en Radio Niwil, emisora en la que trabajaste muchos años. Sí. Y en este caso puntual tengo el deseo de saber, y quizá también muchos televidentes, ¿qué hacía Perón en Mendoza? ¿Hacía tareas de inteligencia? Sí, él venía recordá que venía desde Europa, digamos, habiendo profundizado el tema del fascismo. Claro. Muy amigo de Benito Mussolini. Él llega en ese momento de Italia, 1939, y es donde dicen que empieza tareas de inteligencia
con algunos grupos que él elige y que comienzan, digamos, a pasarse información. Toda esta información yo la saco del ex general Lucero, Pedro León Lucero. Ajá. Que alguna vez fue interventor de la provincia. Que fue interventor de la provincia, una persona muy polémica, pero bueno, su hijo, un gran periodista, Pedro Tránsito Lucero, también fue secuestrado, tuvo muchos problemas en la época militar. Pero lo que quería comentarte es que esas tareas de inteligencia, todos sabían que se llevaban a cabo. Claro. Pero había entre ellos una lealtad y un silencio bastante importante. Pero uno de ellos comenta que en un momento San Martín fue al museo en la Junta de Estudios Históricos. Así es. Y entregó una piedra. Ajá. Que dijo, esta piedra que es de la montaña de Mendoza, la voy a poner cerca de las piedras que puso San Martín de Yapeyú, porque hay una piedra. Mirá. Entonces ellos infieren, me comentan a mí, usted sabrá, me dice. Claro, un elemento fundacional, de hecho, ¿no? Claro. Enganchando con los sanmartinianos, que tenían un predicamento enorme en Perón, ¿no? Por supuesto, claro, absoluto. Claro. Y bueno, quedan ahí las cosas. Yo proseguí, pero había mucho silencio. Lo que sí, un soldado de él, la esposa de un soldado que ya estaba fallecido, ella me dijo, de Páez de apellido, ella me dijo en un momento, yo fui a verla y me dijo en un momento, sí, dice, él era muy jovencito, dice, y él llevaba los sobres lacrados, nunca supo qué decían adentro. Mirá, claro, y eran épocas del GOU también, ¿no? Del Grupo de Oficiales Unidos, que quizás, bueno, esta es una de las dos acepciones de GOU que hay, pero digo, de un grupo que se manejaba casi como como una secta, si lo querés mirar de un perfil, también como un grupo masónico, si lo querés mirar desde otro costado, y quizás ya estaba en funcionamiento, ¿no? En Mendoza. Seguramente, lo que pasa es que Mendoza es una ciudad muy difícil porque es una ciudad... No sabía nada. Es una ciudad muy difícil. Además, acordate que la historia era absolutamente hegemónica desde Buenos Aires y ellos contaban lo que querían los historiadores. Sin duda. Aquello sí que era centralismo, ¿no? Claro, absoluto. Claro. Entonces, bueno, el tema del peronismo fue también tapado. También aquí hay muchos prejuicios. Entonces, una persona que está investigando tiene cierta resistencia por los especialistas, científicos, digamos, de la historia. Bueno, y lo que acaba de decir Liliana es de altísimo nivel periodístico, además de gran honestidad intelectual, la que has vertido recién, porque es ese pudor del periodista que dice, no, pero espérate un poco, este es un terreno para historiadores. Sí, sin embargo, no de periodistas, dicen. Claro, pero ¿por qué no podés vos? ¿Por qué no podés vos, como alguna vez, por ejemplo, Jorge Lanata hizo cuando se puso a escribir Los Argentinos 1 y 2, que cierra como un tríptico con ADN y de algún modo, bueno, muestra la historia, pero desde la mirada del periodista, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no se puede hacer? Muy importante. ¿Por qué no se puede hacer? Le decimos a Liliana y en el fondo de sus ojos y de su belleza también observamos lo que seguramente en algún momento veo un tal Alberto Atienza. ¿Me parece a mí o me equivoco? Sí, hace muchos años. ¿Me parece a mí o me equivoco aquí? Me lo encontré en el camino. En el show de Marcelo Sapunar. Vení. Uno de los columnistas del show de Marcelo Sapunar, vení, es Osvaldo Vega, procurador, docente, un hombre del derecho. Y entonces juntos empezamos a pensar cómo denominar este espacio tuyo aquí, que es un honor que empieces una vez más, porque fue columnista de Latinocracia hace muchos años, Osvaldo. Sí, verdad. Y se nos ocurría Derecho al Derecho, ¿no? Buen título. Claro. Buen título, claro. Porque llama a la reflexión, nos hace pensar. Y el derecho por ahí es como un mantel enorme que nos contiene a todos, ¿no? Que nos contiene a todos. Es el Estado de Derecho, imagínate. El derecho está por encima de todo. ¿Qué queremos decir cuando estamos en un Estado de Derecho? ¿Qué significa estar en un Estado de Derecho? Significa que no hay autoridad mortal que esté por encima del derecho. El Estado el derecho está por encima de todos y todos debemos someternos a lo que dice el derecho. El presidente, si es citado por un juez, tiene que ir y declarar. Y el ciudadano común, citado por el mismo juez,
también tiene que ir. Y además qué bueno lo que decís, porque esto pone de manifiesto que no hay hijos y entenados, ¿no? Sino que somos todos absolutamente iguales ante la ley a la que por otro lado tributamos todos, ¿no? Seguro. Probablemente en la práctica haya más hijos que entenados o algo así, desgraciadamente. Pero aún los que estamos en desconocimiento, y ojalá este programa contribuya a cambiar la ecuación para que todos tengamos acceso al derecho, al menos que la gente conozca y que la gente sepa cuáles son los derechos que tiene, qué derechos lo asisten, no solo con la cosa diaria, sino más bien como ciudadano, como partícipe de la construcción del Estado. El Estado, que no es lo mismo que el gobierno, y eso lo charlábamos también hoy, justo tomando un café con Osvaldo, sí, para variar, exacto, ¿no? Exacto. Pero es bueno hacer esa aclaración de entrada, porque por ahí algunos ciudadanos, entiendo, suelen confundir. Y el gobierno, me parece a mí, corregime, es lo que administra el Estado durante 4 años, ¿no? Lo dijiste correctamente, Marcelo, es así. El Estado, para que exista Estado, tiene que haber territorio, pueblo, nación, poder político y gobierno. Al menos esto dicen la mayoría de los autores. Te vas a encontrar diferentes autores que dicen diferentes cosas, pero por lo menos la gran mayoría de los autores clásicos opinan esto sobre teoría del Estado. Ese es el Estado. El gobierno, como vos bien decís, es la administración pública temporal, digamos, de nuestro Estado, del Estado que conformamos todos. Bien. Hacer docencia también desde aquí, desde Latinocracia, desde el show de Marcelo Zapunar, es el objetivo de este espacio, y sería bueno que nos ilustremos, recordemos qué es la división de poderes, cuáles son los 3 poderes del sistema republicano, ¿no? Correcto. Nuestro sistema republicano, como la mayoría o la generalidad de las repúblicas que existen en el mundo, han adoptado aquel viejo esquema de los autores como Montesquieu, etcétera, etcétera, de la división de los 3 poderes, para que no esté todo el poder concentrado, todo ese poder político, el poder soberano, ese poder como parte del Estado, ¿no es cierto? Y además para que se controlen entre ellos mismos, ¿no? Para que se controlen entre ellos mismos. No es una ecuación que funcione perfecta, digamos, ¿no? No es una cuestión que, digamos, esta es la panacea, pero es hasta hoy lo que más nos permite que el poder esté autocontrolado, es decir, un poder ejecutivo que administra los destinos políticos centrales de la nación. Ahí están los presidentes, los gobernadores, los intendentes. Y los intendentes. Y tenemos el poder legislativo, que es el que crea las leyes, el Congreso a nivel nacional, en nuestro caso bicameral, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, diputados representantes del pueblo, de la nación, y senadores representantes de las provincias. También en nuestra provincia, en nuestra legislatura, tenemos el Poder Legislativo, que tiene una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y también tenemos un Poder Judicial Federal. Ahí está. Y un Poder Judicial provincial. Ordinariamente se le llama justicia ordinaria a la justicia provincial, a la justicia de provincia, y se le llama justicia de excepción o justicia federal, claro, al poder judicial de la nación. Bien, y ahí seguramente nos vamos a ir metiendo ya en temas específicos semana tras semana con Osvaldo Vega, procurador, docente, especializado en el tema derecho, una pasión de muchos años que has terminado abrazando desde hace poco, ¿no? Sí, es verdad, hace poco estoy ejerciendo la procuración, no tanto, hace 4 años, claro, pero bueno, era algo que siempre me apasionó muchísimo, digamos, ¿no es cierto? Me apasionó muchísimo, sobre todo la construcción de ciudadanía, la construcción de Estado, la teoría del Estado, y todas estas cosas de las que vamos a hablar, y que en programas futuros, en este show, así formamos parte, formamos parte del show. ¿Te das cuenta? Así formamos parte del show. A un amigo de muchísimos años, gracias por sumarte una vez más y por creer en lo que hacemos nosotros. Siempre creí en lo que hiciste, en la seriedad de tu... Me parece que no me viste cuando estaba limpiando los zapatos, porque estoy haciendo un programa en la peatonal con uno de mis invitados, así que tengo que estar de punta en blanco. Tengo que decirlo. Aunque lo vi. ¿Hay pruebas? Lo vi, hay pruebas. Soy testigo y no puedo mentir. Encima es procurador. Estoy bajo juramento.